Bien, vamos a empezar el día de hoy. Buenos días a todos. Buenos días. Un bonito día, ¿verdad? Sí. Un bonito día soleado. Bueno, bonita la primavera. Y ya. Yo digo que ya empezó, ¿no? Ya salen flores por todos lados y los pajaritos cantando por todos lados. Bien, vamos a hablar un tema de mucha importancia y que tiene mucha influencia sobre la vida de las personas, sobre nosotros mismos, que se llama imaginación y fantasía. Como quiera que todos nosotros, nuestra mente tiene mucha influencia sobre nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestras acciones, no está por demás aprender un poco sobre lo que son estas dos cosas tan importantes para estudiar. Y vamos a tratar de descifrar cada una de ellas. Dice, incuestionablemente la imaginación dirigida es la imaginación consciente. Para el sabio, imaginar es ver. La imaginación consciente es el traslucido, en ella se refleja el firmamento, los misterios de la vida y de la muerte, y de la muerte, el ser y lo real. La imaginación mecánica es diferente, está formada por los desechos de la memoria, es la fantasía y conviene investigarla profundamente. Entonces vemos aquí que nosotros la mayor parte del tiempo, a través de la pantalla de la mente, aparece lo que es común reconocer, identificar lo que es la imaginación mecánica. ¿Por qué le llaman imaginación mecánica? Porque esta llega por sí sola y que nosotros no sospechamos en ocasiones quién es el que está pensando o quién está proyectando en nuestra mente y poniendo inclusive imágenes, palabras. Ustedes se han de agarrar de vez en cuando platicando con ustedes mismos y contradiciéndose ustedes mismos, preguntándose ustedes mismos y respondiéndose ustedes mismos. Que si alguien nos viera por ahí, pues la gente ya no se le hace raro que uno venga platicando. Yo creo que trae un Bluetooth, porque seguido nos encontramos personas que platican solas. Y yo, pues ya no se puede distinguir entre un loco y uno que trae un Bluetooth. Yo cuando veo a una persona que de repente está platicando, veo a ver si está conectado a algún cable. Y digo, no, está totalmente desconectado del mundo, de la realidad. Ya platica solo. Me acuerdo en una ocasión que nos dio una coma diabética y paramos al hospital ahí 4 días. Y en ese momento pues me tocó compartir el cuarto con un señor que llegó también ahí, que lo acababan de operar no sé de qué. Pero ese señor hablaba dormido. Le conocí toda su vida. En la noche pues que yo pude aguantarle estarlo escuchando. Pero toda su vida contaba mientras dormía. Yo no sé cómo dormía, yo no podía dormir obviamente al estar escuchando. Toda plática y plática, platicando quién sabe con quién, mencionando nombres de mujeres, de personas, y supe que anduvo en las carreras de caballos y en las carreras de carros, y que una apuesta aquí, que no apuesta allá. Vemos ahí una persona pues que toda su vida prácticamente estuvo influenciado por la vida mecánica, por la imaginación y la fantasía. Y suele ser que en ocasiones nosotros podemos agarrarnos infraganti, de pronto proyectando cosas, ideas, pensamientos, una charla dentro de nosotros, que repentinamente alguien llega por detrás, nos pone las manos y de repente nos espanta porque nos trae de por allá donde andábamos, quién sabe qué tan lejos. Me asustaste, dice. Lo que pasa es que la persona, a eso le llaman que estaba soñando, identificada. Por allá andaba lejos y de repente la sorpresa la atrae o lo atrae y se espanta. ¿Por qué? Porque de pronto la sacan o lo sacan de ese sueño. Esa es la imaginación mecánica que nosotros proyectamos.
La imaginación mecánica es diferente, está formada por los desechos de la memoria. Entonces entiéndase lo que es la imaginación consciente dirigida y lo que es la imaginación mecánica. Aquí en que practicamos la relajación del cuerpo y la meditación, podemos darnos cuenta qué tanto tiempo podemos mantener en nuestra imaginación una imagen. Por ejemplo, esto lo pueden ustedes también hacer en su casa. Compren una rosa de cualquier color, véanla, cierren sus ojos y procuren que la rosa se pueda ver de la misma manera que ustedes la han comprado, y vean ustedes la mente cómo la va desfigurando. Cualquier cosa, la mente tiende a desfigurarlo todo, porque la imaginación está atrofiada y no es dirigida conscientemente. Somos esclavos de la fantasía y la mente suele distorsionar las cosas, no solamente en tratar de mantener una imagen clara de las cosas. Esto pasa en todos los sucesos de la vida, en todo momento la mente juega con nosotros. Entonces dice que la imaginación mecánica está formada por desechos de la memoria. ¿Qué es un desecho de la memoria? Un desperdicio que no funciona, que no sirve. Y conviene investigarla profundamente. Entonces aquí el estudiante aprende, se hace práctico. En lo que el mundo ahí anda tan entretenido con las telenovelas, con los temerarios, con las diferentes sofismas de distracción, el estudiante, el que viene aquí, aprovecha todo eso que la gente desperdicia, todo ese tiempo que la gente desperdicia en meter basura a su cabeza, lo aprovecha para sacarla. ¿Y qué va a quedar de todo esto? Ustedes van a saber, se van a dar cuenta más adelante. Cuando uno deja de ser esclavo de estas cosas, ustedes van a descubrir una forma de vida más amplia, más feliz, más diferente. Ustedes van a encontrar la razón de la vida, del porqué de la vida. Hasta ahorita solamente somos máquinas que sirven a la economía de un sistema tanto ecológico, porque han de saber ustedes que a través de nuestra cabeza recibimos energías del cosmos para depositar en las capas interiores de la Tierra, para que esta Tierra tenga vida. Y la Tierra nos deja algo de esa energía en nuestros cilindros precisamente. Y los bienes que solamente servimos como seres humanos y que no hace diferencia a lo que sirve un mosco, un caballo, una gallina, un perro, un pájaro, todos están sirviendo a la economía del mismo planeta. Nosotros tenemos este planeta vivo debido a que somos antenas receptoras y que transmitimos estas energías a las capas interiores de la Tierra, y por eso es que la Tierra está viva. Más tarde la Tierra se alimentará de nuestra propia sangre, y es una mecánica aparentemente que no podemos escapar. Sin embargo, cuando se trabaja psicológicamente, se está aprovechando estas energías vitales para formar un ser consciente. Del ser mecánico, de la máquina mecánica que se reproduce, que vive, que llora, que se enferma, que se mata, que se muere, que se hace toda una serie de cosas que no quiere hacer, se puede convertir a la persona en un ser consciente. Si habíamos dicho que si la persona se aburre de la vida normal, que la naturaleza le ha depositado un caudal energético en sus cuerpos, en su mente, en sus energías vitales, en sus 5 cilindros, y la persona se aburre de vivir una vida normal y empieza a experimentar con droga, con alcohol, con deseos, con pasiones, es porque no conoce que existe un camino también hacia arriba. Desafortunadamente,
aparentemente la escuela, con todos los errores que se cometen, la escuela de la vida es la mejor escuela si te puedes graduar de ella, pero pocos se gradúan de esa escuela. Una persona puede salir presumida de que ha terminado su curso de psicología o de abogado o de doctorado o de lo que sea, pero es esclavo de sí mismo. Y eso indica que la persona, pues esto de trabajar psicológicamente, conscientemente, esto es algo que se puede lograr solamente a través del esfuerzo propio. Es muy diferente los compromisos que tengamos con la sociedad en tener una buena carrera y los compromisos que tenemos nosotros psicológicamente, emocionalmente, para poder crear un ser consciente en el interior. Este no se da solo. Esto solamente se da a bases de tremendos esfuerzos, actos conscientes y padecimientos voluntarios. Nadie se va a mejorar en su vida ni viendo, ni leyendo, ni creyendo. Jamás lograría un cambio radical en su interior, porque a medida que nosotros va pasando el tiempo, más bien vamos perdiendo esa, ¿cómo se puede decir? Vamos perdiendo la capacidad. Pues se dice que cuando uno se va envejeciendo, la mente se va haciendo rígida, la mente se va congelando, y uno ya a cierta edad ya no aprende ni a cañonazos. Por eso fíjense que cuando uno ya llega anciano, los ancianos cuentan historia, cuentan recuerdos, cuentan sucesos de la vida, no como realmente se vivieron, sino lo que vinieron gran parte a través de la fantasía. Pues las cosas no son como aparentemente se ven, y en esto tenemos que entenderlo. Que el maestro pone un ejemplo de que si alguien fuera a Teotihuacán a ver las pirámides y todo lo que está ahí encerrado, y se juntara ese grupo a hablar de lo que vieron, cada uno dijera un concepto diferente sobre ello. Y que los historiadores, cuando hablan de la historia, hablan a través de la fantasía, a través de lo que sus mentes suele decir. Es que a lo mejor fue por esto, es que a lo mejor quiso decir esto, y es que a lo mejor esto y esto otro. Están dependiendo de la fantasía, más no de la realidad. Y para esto me recuerdo en una ocasión cuando yo empezaba a estudiar algo sobre las hierbas, sobre los productos herbáceos. Había un amigo por ahí que conocía un poco de hierbas, y estábamos platicando un día enfrente de la puerta de mi casa ahí en Los Ángeles, y sabía un poco más de hierbas, y me señaló enfrente de una casa que había una planta que era muy buena para desparasitar, inclusive hasta para sacar la solitaria, ese gusano que se come todo lo que nosotros nos comemos. A veces quisiera agarrar uno prestado para ver si me pone flaco, ¿no? Y bueno, conocí un individuo exactamente que estaba flaco, y todo lo que comía se lo comía la solitaria. El pobre se ponía muy nervioso cuando no le daba de comer esa mujer, y devoraba todo a su paso el pobre muchacho. Bueno, estábamos mirando estas plantas y me dice: ¿ves esa planta que está enfrente? Obviamente él estaba mirando la planta que él conoce, y yo estaba mirando la que yo pensé que él estaba mirando. Y entonces le digo: sí, la veo. Esa planta es buenísima para desparasitar y para sacar toda clase de bichos, y sobre todo la solitaria, dijo. Oh, qué bien, gracias por el dato. ¿Y qué porciones se toman? Pues así, lo apunté en un cuaderno. Bueno, ya se fue el compañero y un día llegó a la ciudad y empezó a podar ese árbol. Y dije: oh, me ahorraron el esfuerzo de subirme a ese árbol a cortar las hojas. Y rápido agarré una bolsa de esas de la basura y salí corriendo, y los de la ciudad dicen: ¿qué estás haciendo? Le digo: no, es que esta planta es buenísima para desparasitar. Dijo: oh, ok. Y me dejaron que llenara 2 bolsas de la basura, esas de 33 galones. Dije: no, pues esto voy a repartirlo por todos lados, hasta
Tenía 22 años, imagínense. Con esto, si lo vendo, más o menos me va a salir como así. Era esclavo de la fantasía totalmente, de la imaginación y la fantasía. Por eso cuando yo leo estos temas siempre me vienen recuerdos de exactamente dónde erraba yo el camino. Y bueno, ahí tenía las dos bolsas, que inclusive hasta tenía pensado llevarla a vender a las hierrerías para hacer un dineral, y calculé que iba a sacar unos $300 más o menos con eso, ¿sí? Hasta me imaginé en qué me los iba a gastar. Y dije, uy, hay un montón de árboles de estos por todos lados, así que voy a tener un negocio redondo aquí. Bueno, estaban las bolsas. Dio la casualidad que me volvió a visitar otro fin de semana. Nos mirábamos en las agrupaciones como estas. Y le dije, oye, ando bien entusiasmado. Le dije, ¿qué crees? Tengo 2 bolsas ahí de esas para desparasitar. Me dice, ¿en serio? Dice, a ver, enséñamelas. Y ya se las enseñé. Dijo, no, era la plantita chiquita que estaba abajo del árbol ese. Dice, no era el árbol ese. No, la que estaba al lado, el helecho macho. Dije yo, no era el... No. Dije, qué bueno que me dijiste, ¿cuánta gente hubiera enyerbado? Entonces yo me daba tremendos choques con esto de la imaginación y la fantasía, porque los virgos, los del signo Virgo, son muy fantasiosos, demasiado fantasiosos. Y ya en el camino de la vida me he topado con otros que parece no son virgos, pero también, híjoles, se les bota la canica también. Ya parece que nos estamos igualando en esto. Bueno, lo mismo le pasa al negociante. El negociante en su fantasía, yo veo negocios que todos los días se abren y en pocos meses se cierran. Toda la gente que va a iniciar un negocio tiene una fantasía tremenda. Y como la sociedad apoya esta fantasía diciendo, sueña en grande, ese sueño es una pesadilla increíble, porque uno proyecta fantasiosamente, mecánicamente y bajo la influencia de alguna ambición o codicia o avaricia, y piensa que todo lo que su mente proyecta en su fantasía le va a salir, le va a resultar así nomás. Y veo muchos negocios, sobre todo en esta calle de aquí, que se abren y 2 o 3 meses se cierran. Y es sobre todo los restaurantes. Hay un restaurante por aquí, no le quiero dar mala propaganda, pero cuando ese restaurante era un restaurante salvadoreño, se cerró. Cuando ese restaurante estaba pequeño, vendían barato, entonces estaba lleno de gente. Cuando se extendieron a otro lugar más grande, entonces también subieron sus precios en la comida y la gente dejó de ir y el negocio se empezó a venir para abajo. Entonces vemos ahí, por eso dicen que los negocios pequeños son los mejores, y aparte que cocinan rico, es más barato. Ahora ese lugar lo han vuelto a abrir otra vez, y no, para darse una idea, un caldo de res, 2 tortillas y un agua de tamarindo, $20. Entonces la gente sabe que tiene la necesidad de pagar una renta grande, pero si siguen vendiendo a ese precio, ¿quién va a ir? Si a veces con $20 comen 2, un platillo $8, $9 cuando mucho. Entonces imagínense un caldo de res ahí, que échale caldo hasta arriba, me lo dan hasta la mitad, y 2 tortillitas y un agua de tamarindo, $20. Entonces uno dice, para no volver jamás. ¿Qué le está pasando a los dueños? Que los dueños, en su desesperación por no vender, o sea, antes dijeron, abrimos ese lugar, se va a llenar, vendemos cerveza, ponemos pantallas de televisión para que vean los partidos, pero no se fijaron en los precios. La gente anda buscando la economía. El partido de fútbol lo puedes ver en tu casa, y un caldo de res, tú inviertes $20 en caldo de res y come toda la familia, ¿verdad? Entonces vemos que somos esclavos de la fantasía.
de la imaginación y la fantasía. Ese lugar en poco tiempo va a tronar, va a quebrar, van a cerrar y van a perder ese negocio. Y así le hace todas las personas que abren negocios, que sueñan, que son esclavos de la fantasía, que son esclavos de la ambición, y a poco tiempo se dan cuenta pues que lo que estaban soñando, lo que estaban pensando no dio resultado, aunque la comida esté buena. Simple y sencillamente, ¿quién va a pagar $20 por un caldo de res? Es pura agua, lo que le echan, y unos cuantos pedacitos de carne. Bueno, esa es una manera de ver cómo lo que es la imaginación y la fantasía. Por ahí en una ocasión había un comentario precisamente como para justificar lo que es el homosexualismo. Había un movimiento por ahí de homosexuales que defendía el homosexualismo diciendo que todo el tiempo ha existido el homosexualismo y que habían historias de que genios clásicos como Beethoven o Rafael o Miguel Ángel, los pintores de aquel entonces, de aquella época, eran homosexuales. ¿De dónde sacaban tal información? ¿Cómo podían ellos corroborar diciendo eso a través de la fantasía y a través de la imaginación por defender su causa, por defender su movimiento? Y cuando la gente no tiene criterio propio o no hay alguna manera de investigar, entonces la gente toma ese dato y lo acepta de esa manera y lo guarda en su interior y dicen, oh, entonces está bien, porque ya han existido a través del tiempo. Lo mismo pasa en la vida individual de cada uno de nosotros. Comúnmente nosotros, al no conocernos, al desconocer cómo somos, no podemos ver realmente el ego que traemos dentro. De hecho, el ego se tapa con otro ego. El ego se justifica con otro ego. Y si no fuera por la imaginación y la fantasía, nosotros, que es lo que tenemos influencia en gran parte de nosotros, debido a esas dos funciones de la mente, de la imaginación y de la fantasía, es que se impide que nosotros podamos vernos realmente como somos. Porque nosotros creemos de nosotros y nos formamos una imagen equivocada debido a la influencia de la imaginación y de la fantasía. Que cuando alguien nos dice o nos reclama algo, nos llenamos de ira, nos sorprendemos y vemos a aquella persona como alguien mezquina que nos ha hecho ver o nos quiere hacer ver nuestro error, y que nosotros decimos, estás equivocada, yo no soy esa persona, ¿qué traes contra mí? Si éramos buenos amigos, y porque ahora me estás diciendo que yo soy de determinada persona. Entonces la persona se le, como tiene un bloqueo en la conciencia, que el mismo ego forma y que utiliza la imaginación y la fantasía, entonces la persona se siente ofendida y se justifica diciendo, no soy esa persona. Y la persona, como no conoce la herramienta del autoconocimiento como para poderse ver realmente de cuerpo entero, la persona huye de aquellos que le señalan el error y se junta con aquellas personas que le suavizan el hombrocito, así, que le dicen, ay, qué buena onda. Yo tenía un tío por ahí en la familia muy especial, tenía fama de pereza, de hecho ya murió, pero tenía un estilito para poderse salir con la suya. Tenía esos yoes de bribonería, que cuando quería que la gente le diera algo, le alababa el ego. Por ejemplo, la persona iba entrando a su casa, lo invitaba a comer o lo que sea, él le decía, oye, qué bien te ves este día, mira, pero si te tengo una luz en tu cara, en tu rostro. Sabía que la persona, pues como somos narcisistas, somos egoístas, entonces el ego, que tiene tanta influencia en nuestra fantasía, en nuestra mente, cuando oyen esas palabras de que, oye, pero qué bien te ves este día, se te ve como una luz,
Entonces el ego escucha dentro del interior de la mente y empieza como, ¿de veras? Oh, si la persona venía así media cabizbaja, así soñolienta inclusive, y le dice, no, pero qué bien te ves. Entonces hasta la persona como que se levanta el cuello. Ay, ¿de veras? Oh, no, sí. Buena onda, eres buena persona. Y luego tú le suavizas el hombrocito así. Pues hasta a los perros les gusta eso, ¿no? Y después de un buen rato de platicar y de haberle subido la autoestima, fíjense lo que le voy a decir de esto de la autoestima. Entonces la persona decía, ay, ¿cómo me va a sentir bien usted? Y yo venía así medio decaído, medio preocupado, pero con lo que usted me dijo yo me siento maravillosamente bien. Y luego la persona decía, ¿no tendrás unos $50 que me prestes? Y la persona decía, sí, ¿cómo no? Sí te los presto. Eran regalados porque nunca los pagaba. Vemos una persona que usa la psicología para aprovecharse de las personas. Y como la persona no se conoce, entonces la persona no sabe que tiene el ego y no sabe que las palabras incitan al ego a la manifestación dentro de la personalidad. Y obviamente si un ego te andaban haciendo sentirte mal y te alabaron otro ego, entonces el otro ego toma posición de nuestra mente, de nuestra personalidad, y hasta te levantas el cuello y te sientes algo grande. ¿Y quién no va a querer estar con una amistad de esas? Pero si cada que te alaban el ego te cobran por ello, entonces es un autoengaño más caro, inclusive. Por eso dicen que los dentistas y los psicólogos son los que menos amistades tienen. El psicólogo porque te hace ver las cosas como son, y el dentista porque te produce dolor cuando te saca una muela. Y esto es una realidad. Entonces, el mismo maestro decía, si yo a ustedes les dijera los defectos que tienen, que se sentirían ofendidos. Mejor aquí les va la práctica para que ustedes lo descubran. ¿Por qué se hace tanto énfasis y por qué se le da tanta importancia a la cuestión del ego? Que la gente sabe que existe el ego. Se usa mucho la palabra ego, me ha lastimado mi ego, esa persona trae el ego, pero no se ha estudiado, no se ha desmenuzado, no se le ha puesto los nombres que cada uno de ellos tiene, como para tomarse la molestia, quiten ese problema y se va a secar, como para tomarse la molestia de realmente ver qué es lo que se mueve dentro de nosotros, que en un momento dado tanto nos puede hacer sentir bien, como en otro lado estamos pagando la cuenta de aquello que aparentemente estaba bien, pero que ahora se está cobrando la factura, haciéndonos ver que realmente lo que estábamos sintiendo no era lo adecuado y que ahora tenemos que pagar las consecuencias de ello por no tener la capacidad ni la conciencia de poder identificar realmente quién es el que se estaba sintiendo bien o mal dentro de nosotros mismos. Toda la gente, encontramos en el Facebook, encontramos en el internet un montón de cápsulas de mensajes que yo le he puesto el nombre de mejorales. Son mejoralitos. Es decir, que si estás pasando por una depresión o te está pasando una situación difícil, que normalmente todas las situaciones difíciles tienen que ver con el semejante como te hace sentir a ti, ya sea un amigo, un familiar, el cónyuge, los hermanos, siempre tiene que ver otra persona, no hay otra cosa, no, tiene que ser una persona. Siempre pasa esto. Buscamos ser felices entre las personas y las personas son las que nos hacen sentir infelices, pero no tanto las personas que están afuera, sino las personas que están adentro, y que es la parte más importante para poder nosotros
comprender lo que es la imaginación y la fantasía. Entonces, la persona ve esos mensajes. Si la persona está pasando por una depresión, por algo difícil, se encuentra estos mejorales en el internet. No te preocupes, en la vida todo pasa, tú eres un ser superior, tú eres un ser que emana mucha luz y que no sé qué tanta cosa, y la persona empieza a leer, oh, sí, sí, soy eso, soy ese, soy ese, soy ese, soy algo. Y la persona aparentemente le ayuda un poquito a salir de esa situación, pero solamente lo que dura el mejoral, el efecto del mejoral, el efecto de la droga que se ha ingerido para quitarse o para tranquilizar un poquito el dolor que le está pasando, que le está causando en ese momento. El problema de esto es que hay personas que se meten por esa línea de encontrar todos estos mensajes, de hecho budistas en su mayoría, y muchos mensajes de filósofos del pasado, y empiezan a leer esto de gran manera. Esto lo hacen muchas las personas que estudian la yoga. Son personas que se alimentan constantemente de esta clase de mejorales, esta clase de mensajes fantasiosos, fantásticos. Y entonces la persona empieza a compartir estos mensajes con toda la gente, pero como un charco en el camino. Se seca con los rayos del sol, no hay profundidad. Y la persona apenas deja de leer esos mensajes y volverá a sentirse el malestar del ego que carga en su interior. Cuando una persona se deprime en esos estados, por ejemplo, dice, qué feo cuerpo tengo porque me lo han dicho. Qué feo estoy porque me lo han dicho. Y empieza la persona a deprimirse por su estado físico, a deprimirse por su estado psicológico, que desconoce, que no sabe, a deprimirse porque se considera que no es inteligente, a deprimirse porque otras personas sobresalen más que esta persona, o tiene más amistades, o tiene más pegue. Entonces la persona obviamente su autoestima empieza a bajar, a bajar, a bajar, a descender. Entonces, de aquí es donde nacen muchas agrupaciones como lo que es esta de movimiento de neuróticos anónimos, por ejemplo. Que su mensaje de ellos, cuando una persona ha decaído de esa manera, es levantarle la autoestima. El problema de estos conocimientos, por desconocer la profundidad de la psicología, es que a la persona lo único que le hacen es meterla dentro del campo de lo que es el ego, donde la mente tiene dos polaridades, una de tipo negativo y otra de tipo positivo. Y existen yoes dentro de esas dos polaridades, tanto buenos como malos, y que cuando los yoes malos están invadiendo, entonces hay que incitar a los yoes buenos para que vengan a opacar a los yoes malos, a aplastarlos, y que la gente no se sienta deprimida, no se sienta invalorada, no se sienta mal, y le dicen, tú eres alguien en la vida, tú eres un ser superior, tú eres un ser de luz. Entonces de lo inferior, de la mente inferior, lo van elevando a la mente superior, y sigue siendo el ego, y entonces la persona después se siente orgulloso, orgullosa de su forma de ser, y empieza a ver con inferioridad a otras personas. Entonces se enaltece, se engrandece el orgullo, la vanidad, el amor propio, y de la persona de sentirse inútil, de sentirse deprimida, ahora sentirse una persona soberbia, una persona orgullosa, una persona que cree que está en las alturas, en la cima de todo, y que todos los demás le tienen que servir. Entonces esos mejorales son imaginación y fantasía. Obviamente cuando una persona está en la autoestima por los suelos, se utiliza un método diferente a lo que se ha utilizado hasta ahorita estos psicólogos que tratan de sacar a la gente hacia adelante,
sacarlo de esos estados depresivos, pero el método que se usa no es el método inteligente, porque entre medio de ese método se necesita la conciencia. La conciencia viene siendo la parte que filtra tanto lo bueno como lo malo, tanto lo negativo como lo positivo. Y entre esto está, cuando uno dice, quiérete a ti mismo, valórate a ti mismo, estos mensajes no deben de ir a parar al ego, ni del orgullo, ni del amor propio, ni de la soberbia, ni de la autoconsideración, ni del miedo. Nada tiene que ver con la dualidad de la mente. Es comprensión propia. Si la gente me dice que estoy feo, ¿quién es la gente para decirme con lo que soy? Además, así soy, así nací, me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. Ante la vista de ellos son feos, pues para mí son bonitos. Cada quien ve las cosas de acuerdo a su ojo, a su punto de vista, al lente de color que se ponga. Si me pongo lentes de colores azules, todo lo veré azul. Y si me lo pongo negro, todo lo veré negro. Y si me pongo rojo, todo lo veré rojo. Mas no debo depender del criterio de personas ajenas, más que el criterio que mi propia conciencia puede darme en mi interior. Aquí decimos nosotros, síguete a ti mismo. O sea, sé dueño de ti mismo. Ten criterio propio de ti mismo. Y no te dejes influenciar por lo que la gente te dice. Cuando hablamos de esto, la persona ya está encaminada en el autoconocimiento. Porque si ahorita nos dicen, síguete a ti mismo, hasta la fecha nos hemos seguido a nuestros propios caprichos, nuestra propia forma de ser, nuestra propia forma de pensar, y no da resultado, porque vamos dañando gente en el camino y nos vamos dañando a nosotros mismos. Cuando decimos síguete a ti mismo, se espera que la persona ya tenga ese 3% de conciencia activo que le va a poder ayudar a ver la diferencia entre lo real y lo irreal, entre lo que es la fantasía mecánica y lo que es, en este caso, la fantasía, la dirección, la imaginación dirigida, que ya no es fantasía, es dirigir la imaginación conscientemente. Un ejemplo: me cambio de un lugar y encuentro personas igual que el lugar que dejé anterior, y me encuentro con los mismos problemas que antes traía. ¿Y qué son nuestros problemas? Enemistades, viciosos, gente mal hablada, gente negativa. ¿Por qué me topo con la misma gente? Porque identifica mi ego el ego de otras personas similares. El mundo es el reflejo de lo que llevo dentro. Obviamente, no nos juntamos con ladrones, es que no tenemos el yo ladrón, por lo menos activo. No nos juntamos con borrachos, obviamente, será que ya le dimos duro a la botella y no nos dio resultado, y dejamos la botella y también desaparecieron los amigos. O sea, lo semejante atraerá lo semejante. Es una manera de identificar qué pensamientos tenemos en el interior, qué ideas, qué emociones. Eso es lo que vamos a traer. Viene un artista y se abarrota esa clase de gente. Vienen los Johnnies, los Temerarios, ponen las fotos en el Facebook: lleno total, éxito total. ¿Y quién va a oír esa música? Puro descorazonado, pura gente triste. Y detrás de ello, pues no es tanto la música, mover el esqueleto un rato, a ver si se conquista a alguien más por ahí, a ver quién va mejor vestido, y luego la borrachera y todo. Eso es lo que atrae.
Dice que todo se mueve alrededor de la sexualidad, es verdad. No fueron los temerarios los que llenaron ese lugar, fueron el sexo de otras personas los que llenaron ese lugar. La música fue un motivo. Todo se mueve alrededor del sexo. Vayan a tomar un café solos y se dan cuenta que no están solos. Mirarán quién entra y quién sale. Y por más casto que se sienta uno y limpio de pensamiento y fiel, se echa sus taquitos de ojo con la persona que entra ahí. Y si estás aburrido, te metes en la conversación ajena a ver qué están diciendo. Si les entiendes inglés, pues que a todo dar, pero si no les entiendes, sales de ahí porque no entendiste ni papa. Y escucha las conversaciones de las personas y te das cuenta cómo están influenciadas por la imaginación y la fantasía. Que querían acomodar lugar que los sueños que tenían, las ideas que se tenían se cumplieran y no se cumplieron, y eso causa un gran dolor en la vida de las personas porque las cosas no les salieron como se las imaginaron. Y esto pasa en los negocios, esto pasa en el romance, esto pasa en todo. Somos esclavos de esto. Si tuviéramos intuición desarrollada, clarividencia desarrollada, que eso es atributo de la conciencia, entonces no caeríamos en estos juegos. Una vez, me acuerdo hace muchos años y que empezábamos en el estudio, y no se me olvida, que venía uno de los niños precisamente de este personaje que pedía dinero prestado. Y el niño como de 2, 3 años, casi de la edad del mío. Y el niño caminaba chistosito como un patito. Y estábamos, haz de cuenta, como de aquí a la puerta, estamos 2, 3 personas ahí platicando. Y venía el niño y mira ese niño que chistoso camina, ay, parece un patito, jajaja. Y venía hacia nosotros, no nos podía haber escuchado el niño, se dio la vuelta y se metió en la puerta que estaba ahí enseguida donde nos reuníamos. Siempre venía y a mí era el que me saludaba, o venía como era de la familia. Y el niño miró, sintió lo que estábamos murmurando de él, vio nuestro ego, se dio la vuelta, se metió y no quiso venir con nosotros. O sea, esa capacidad tienen los niños. Cuando están pequeños, como están muy conectados a la conciencia, sí tienen desarrollados esos sentidos de clarividencia y de intuición. Por eso mi cuñada decía, ay, no sé si el niño me va a querer, no me va a querer, que a lo mejor no me va a querer y que no sé qué. Dios, los niños son niños y espérate que él se te arrime. No obligues a un niño, no lo abraces en contra de su voluntad, no lo agarres. Solito el niño se va acercando. De esa manera no invade uno su naturaleza. Bueno, entonces ya tocando estos puntos de lo que significa esto de los estados depresivos. En esos estados depresivos, cuando se tiene la herramienta, y me refiero a estados depresivos que de repente pues tuviste una discusión con una persona. En las discusiones normalmente aparece lo que es la ira, el orgullo, el amor propio. Hay gente que tiene años que no se habla con familiares. Tienen años engordando el defecto de la ira, del orgullo, del amor propio. Añales, familiares, que en los tiempos de Navidad por eso son medio depresivos, porque tienen que visitar familia que normalmente no se quieren o no se ven bien. Y la Navidad, que siendo una energía espiritual tan bonita en ese momento, y es cuando pasan cosas que normalmente no pasan. Pasan de los peores accidentes, y donde la gente se deprime. Le agarra más, si está solo ahorita, pues no hay problema, pues si llega la Navidad, está solo o sola, ay, qué triste. Si no tienes dinero, ay, qué triste. Si nadie te quiere ver, qué tristeza. Sufrimos por el comportamiento de otras personas hacia nosotros, porque las personas tienen mucha influencia sobre nosotros, y porque nosotros dependemos de otras personas para ser felices. No debería de ser.
Si uno fuera feliz en su interior, si uno trabajara sobre sí mismo, si uno fuera agradable, simpático, caritativo, templado, consciente, entonces estaría rodeado de mucha gente que quiere estar contigo. Por tus virtudes, por tu forma de ser equilibrada, por tus valores conscientes. Pero ¿quién los tiene? Podríamos decir nuestra fantasía mecánica. Yo los tengo. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? ¿En serio? Bueno, bastaría una práctica que al final vamos a dar para darnos cuenta, para que no nos cuenten. Bien. Entonces la historia se ha deformado. Recientemente se han encontrado, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero esto lo pueden ver ustedes en YouTube, en algunas partes del Facebook, tremendos esqueletos humanos, que la cabeza de ese esqueleto es el tamaño de nuestro cuerpo, grandísimo, que la gente era sumamente alto, tan alto casi como la altura de un pino, porque en el pasado la gente era alta, eran gigantes. Si los dinosaurios eran altos, la gente de aquel entonces era alta, de igual manera, muy altos. Bueno, estos esqueletos los están encontrando. No le hacen mucha publicidad porque entonces va a deformar la historia. Y si se deforma la historia, entonces se pierde la credibilidad de lo que nos han dicho. Por ejemplo, se habla de un arca que salvó quién sabe cuántos miles y miles y miles de personas de un diluvio, y que muchas han encontrado diferentes barcos por allá antiguos y dicen, esta fue el arca de Noé, y encuentran otro en otro lugar y dicen, esta fue el arca de Noé, no, esta es la real, no, esta es la real. Y la gente no se da cuenta pues que para haber formado un arca de esa manera, para salvar a un montón de gente, que dicen que fueron algunos familiares nomás de ellos, y se vuelve la historia a contradecir que entre familiares no se pueden tener relaciones sexuales. Entonces se vuelve la historia a confundir. Hay un eslabón perdido, algo que no está claro, y entonces otra vez nos ponen a pensar si realmente existiría esa arca o es algo simbólico. Porque cuando vas e investigas un poquito sobre el conocimiento maya, de la antropología maya, que fueron mucho más antiguos que los aztecas, encontrarás que entre sus figuras que ellos tienen labrado en piedra, encuentras allí naves cósmicas, naves extraterrestres y un astronauta maya moviendo palancas de una nave. Y aquí nosotros estamos fantasiados, emocionados, asombrados por estos cohetes que van a la luna, y que obviamente que si alguien pudiera explicar esto de que por qué aparecen esas naves cósmicas en esos lugares, y que fotos de la Tierra o sistemas solares que se han tomado mucho antes de que se inventara la cámara aquí en nuestro mundo tridimensional, ¿qué clase de explicaciones darían aquello? Entonces la historia se vuelve a deformar, y los historiadores prefieren no hacer mucho caso en eso para que la historia se prevalezca y le sigan haciendo pensar a la gente que seguimos viniendo del chango. Y cuando nosotros pensamos que venimos del chango, entonces justificamos que nuestras acciones pues son normales y naturales porque venimos del chango, pero que ahora somos más inteligentes que el chango. Pero no hemos mirado changos manejando carros, ni matándose con metralladoras, ni con pistolas, ni poniéndose borrachos, a no ser que los estén en un laboratorio emborrachando a ver qué reacciones tienen. O sea, está distorsionada toda la historia. Y cuando a la persona le dicen que viene de un chango, que viene de un animal, entonces no tiene el menor interés
por buscar realmente el origen de su vida, porque piensa que toda la vida se gesta en este mundo tridimensional y que no hay nada más que hacer. Y vivir una vida que se solamente por instinto. Pero cuando se estudia el Génesis dice que venimos de las estrellas, y que de las estrellas de la Vía Láctea se tiene una esencia metida dentro de este cuerpo, y que esta esencia necesita crecer para poder adquirir realmente lo que es la unión con una inteligencia superior. En la mayor parte del tiempo, cuando uno habla de Dios o la creación, siempre lo señalamos en alguna estrella. Cuando dicen cielo, señalamos alguna parte del universo. Cuando se habla de una estrella, se dice que venimos de alguna estrella. Y se nos dice que nuestra esencia viene de la Vía Láctea, exactamente, viene de las estrellas. Y que está dentro de este cuerpo físico, pero está en estado de potencial que puede crecer en el interior, pero desafortunadamente no puede crecer por sí solo. Necesita que nosotros tengamos toda la intención de hacerla que crezca en el interior. Y que tenemos que poner esa esencia en un lugar donde pudiera crecer. Y el lugar donde puede crecer es obviamente en la paz del corazón tranquilo, en la disciplina psicológica, en el autoconocimiento interior, en la constante estudio de los agregados psicológicos o de los defectos que son los que la tienen esclava, y irnos liberando poco a poco de ellos. Y en nuestro trabajo, en este estudio, ya pasamos por la etapa de la violencia, de la discordia, de los complejos, del daño que nos hicieron otros, de nuestros miedos, del alcohol, de la marihuana, del cigarro. Todo eso hemos dejado en este camino para que nuestra esencia vaya creciendo. Y afortunadamente hasta ahorita venimos ganando la batalla. Venimos triunfando. Que cuando queríamos cambiar el mundo allá afuera, nos dimos cuenta que el mundo no lo podemos cambiar, que solamente nosotros podemos cambiar en el interior. Y es lo que se le enseña a la gente, de que vaya cambiando su interior. Ya dejamos los problemas que estaban influenciados, esos defectos en aquel entonces: falta de dinero, enfermedad cruda, dolor humano, violencia, soledad, confusión, falta de amor, enfermedad, cortes. Todo eso desapareció. Y digo yo, híjole, ¿qué hubiera dado porque mis padres hubieran conocido esta herramienta, este conocimiento? Hubiera yo crecido con esa herramienta, me hubiera ahorrado tantas cosas. Pero pues las cosas siempre pasan por algo. Y ahora tenemos esta herramienta frente de nosotros, pero ahora nos pasa lo del elefante que estaba desde muy pequeño atorado de una pata en una estanca en el piso. Siempre se quiso liberar, siempre esa cadena atada a su pata, nunca lo pudo arrancar, y creció con esa imagen, con esa idea de que estaba esclavizado a esa estaca, a esa cadena. Y creció el animal 10, 12 veces más, y siguió atorado de esa pata, de esa estaca, y con ese peso, con ese volumen, con ese tremendo animal, de una puede sacar esa estaca y romper la cadena y escaparse, pero ya no lo intenta porque en su interior creció sintiendo que no lo podía hacer. Y eso nos pasa a nosotros. Ustedes ven este pequeño grupo aquí, en ocasiones mucha gente, en ocasiones poca gente. Ha habido personas que han salido de situaciones bien difíciles como la droga. Cuando llegaron a este lugar me confesaron que estaban usando droga, que están esclavizados del alcohol, que eran muy violentos. 6 meses su vida cambió. 1 año
se estaban riendo de los problemas que tenían antes, estaban totalmente agradecidos con el estudio, con mi persona, y de repente una situación, una disolución, algo que no le salió bien, que es cuando más tenía que agarrarse uno de la herramienta, se sueltan. Y cuando se sueltan, ese ego que los tenía atrapados el tiempo pasado, se aprovecha y los agarra más fuerte. Y entonces la persona desaparece de este lugar. Y antes sufría yo mucho por esto, pero como dice mi maestro, ya me salió un callo en el corazón, ya no me duele tanto. Pero vemos que la persona, tanto tiempo que batalló para encontrar el camino de la revolución de la conciencia, el camino de la liberación de la conciencia, y de repente haberlo dejado, es una lástima, es lamentable, porque lo más probable es que la vida lo vuelva a agarrar de una manera fuerte, ahora más difícil quizá, y me los he topado en la calle, siguen sufriendo, ahora ya sabían y ahora sufren más porque ya sabían lo que estaba pasando. Y como dice el dicho, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, pero cuando ya se sabe y uno vuelve esas andadas, ay, 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 qué fuerte se pone el ego para que lo suelte a uno después. Para poder entender todo esto que nosotros enseñamos en este lugar, pues hemos visto que algunas personas nos ponen likes en comentarios, algunos ven los videos, otros no los alcanzan no los terminan de ver, y así sucesivamente. Muy poca gente pregunta, y cuando se toca un tema que está a punto de llegarle ese mensaje a la conciencia de la persona justifica el hecho, no quiere ver la realidad y rechaza el conocimiento. Porque muchas personas, y es cierto, es una realidad, que cuando nosotros llegamos a este lugar, impulsados por un problema que tenemos en el interior buscando solución, al darnos cuenta que la solución está en dejar de ser aquello, y la gente esa parte como que se le hace muy difícil. Hay gente que normalmente le gusta estarse quejando de su mal en todo lugar donde va, cuenta lo desdichado, lo que le ha pasado en su interior, hace un hábito, una costumbre, donde la persona lo ve diferente, lo apapacha, lo hace sentir en un momento dado humano, le dan cariño a la persona, y cuando esa persona le dicen, ven, déjate saco esa espinita que traes ahí en tu corazón, déjate digo cómo liberarte de ese mal, de ese problema que tienes en tu interior, tú lo vas a hacer, yo solamente te voy a decir cómo, yo solamente te voy a dar la herramienta de cómo dejes ese sufrimiento. La persona dice, oh, pero es que si yo me quito esto que siento, entonces ya nadie me va a autoconsiderar, ya nadie me va a decir pobrecito, ya nadie me va a apapachar. Entonces la persona se acostumbra a traer esa espina en su corazón, por tal de sentirse que tiene algo en su interior y que la otra persona le pueda dar ese afecto, y si se quita ese mal, entonces ¿quién le va a dar ese afecto y ese cariño? Mi mamá en California, cuando se vino para acá, para Estados Unidos, tuvo 2 hermanos más, y decía, me acuerdo porque yo la acompañaba ya casi en todo, yo la cuidaba su cuarentena, antes decía cuaresma, pero ya me di cuenta que son diferentes. Yo era la que traía ahí, andaba cuidándola y dándole de comer y fajándola y todo hacía yo, aprendí, me dejó muy adiestrado. Y cuando iba saliendo del hospital con su bebé en los brazos, no se quería ir, y le decía, te vamos a extrañar, Lucy. Dice, no se preocupen, me trataron tan bien que para el otro año nos vemos de nuevo. Con otro bebé. Obvio. Porque pues el apapacho y todas las atenciones que le dan a uno aquí lo tratan bien a uno. Aunque se queje uno de Estados Unidos, lo tratan mejor que en los países de uno. Y ahí en tu país, ahí si no tienes seguro, ahí te dejan que te mueras.
Y aquí no, es que son más humanos. Aquí al papá hasta lo premian como si hubiera sido una gran gracia, ¿no? Hasta su dinner le dan, su comidito y todo. Así que pues, no hay como Gringolandia, pues que aquí no está tan bonito. Pero también debemos de tratar nosotros bien a los demás, obvio. Entonces, la práctica que se nos da consiste en que nosotros utilicemos lo que se llama la fuerza neutra. ¿Qué es la fuerza neutra? Bueno, nosotros andamos llevando estos conocimientos a donde nos inviten sin ningún interés, ni religioso, ni político, ni monetario. Algo que la gente no entiende. Porque dice, bueno, ¿este qué va a correr para diputado, o senador, o nada? O este anda buscando gente que lo siga, nada. O este anda buscando dinero, nada. Pero si dejan ahí su donación, perfecto. Y si pueden, bueno, y si no pueden, no hay problema, pues porque todos tenemos un local, ¿verdad? Pero no se niega el servicio. No es nuestro interés por adelantado de ver un número en las personas. Más bien lo que tenemos para ustedes es la herramienta para que ustedes mejoren sus vidas. Hay una película que me gustó bastante, que tiene mucha relación con esto que hacemos, que se llama Make a Wish, algo así, que es una fundación también, ¿verdad? O sea, Make a Wish. Con este niño que salió en la película del Sexto Sentido con Bruce Willis, creo que es él, no estoy seguro, pero bueno, la película se trataba de que cuando una persona te hiciera un favor, tú hicieras 3 favores a 3 personas diferentes, y esas 3 personas iban a hacer 3 favores a 3 personas diferentes, y así se iba a multiplicar. Esto fue una tarea que el profesor le había dado al niño, que qué podía él hacer para mejorar el mundo, y de ese niño salió esa idea, y después esa idea se la andaban robando todo diciendo que salieron de otros y de otros. De eso se trata la película, que es bonita, la cuestión mutua de ayudar a otros y de ayudar a otros y de ayudar a otros, y estos que ayuden a otros. Y es increíble porque cuando una persona logra liberarse un poquito del sufrimiento, de la esclavitud psicológica, del trauma, del miedo, de las situaciones difíciles, y le encuentra el sentido a la vida y trabaja en su interior, trabaja en sí mismo por hacerse consciente, entonces es curioso porque esto se lo puede ir heredando a sus hijos. No le hereda a los hijos el mal carácter, no le hereda a sus hijos el miedo, no le hereda a sus hijos la inseguridad. Pues también de igual manera puede heredarle valores. Y esto sería maravilloso, que nosotros pudiéramos inculcar estos valores, antes practicarlos en nosotros mismos, para que del dicho al hecho hay mucho trecho, y que el hecho sea el que jale a la persona, porque si en una casa no se aceptan ciertas conductas porque el papá no tiene esos hábitos, pues obviamente que los hijos siguen ese ejemplo, tanto bueno como para mal, o malo, o consciente o inconscientemente. Y nunca se inculca la manipulación ni el miedo, más bien la comprensión. Se tiene que utilizar el método de la comprensión. Nosotros no llevamos este conocimiento con la intención de manipular gente ni meterle miedo. Lo llevamos con la idea de que la gente conozca herramienta para que salga de la situación que se encuentre, aunque muchas de las veces no nos cuentan ni qué problemas tienen. Automáticamente, cuando se les da la herramienta, solito dicen, no, puedo hacer algo con ello. Y nosotros ya no sabemos más, a menos que la persona nos cuente. Pero esto es tan efectivo que la persona, desde que pone los pies en este lugar y hace su tarea, hace su trabajo, la persona va modificando su vida. El problema siempre dentro de nosotros será el ego. El ego es la parte inconsciente. El ego es inhumano. El ego es como la naturaleza de un alacrán. El alacrán pica por naturaleza. Y aunque lo agarres en la mano y le digas, no me piques, te va a picar porque su naturaleza es picar.
Ese es el ego. La naturaleza del ego es meterte en problemas, hacerte que hagas cosas que no quieres hacer, como lo que es la mentira, como lo que es la lujuria, como lo que es el amor propio, como lo que son los celos, como lo que es la codicia, como lo que es la avaricia, el orgullo místico, el no querer dar su brazo a torcer, el no reconocer, el querer reconocer el método que enseñamos por orgullo, si ni siquiera la persona lo ha puesto en práctica. O sea, la persona quiere seguir por orgullo cometiendo errores. Ese es el ego. El ego no tiene conciencia, sin embargo tiene conciencia atrapada dentro de él. Y cuando al ego se le trabaja, cuando el ego se le erradica, cuando el ego se le debilita, cuando el ego se le destruye, se libera esa partícula de conciencia que estaba encerrada en él. Y la conciencia es muy parecida a un niño inocente, y esto lo he mirado inclusive, se me enchina la piel cuando veo esta gente que vive en la calle, estos ladrones, estos que abusan de los niños, que son personas adultas que mandan a los niños a pedir dinero o a robar, y les traen todo lo que ellos roban, todo lo que ellos ganan, lo que la gente se los da, porque como los ven inocentes, las personas no saben que están influenciados por dos bribones, o por uno, o por más, o por una banda de delincuentes, que usan la inocencia de los niños para ir a pedir dinero, para ir a robar, para que alimente a estos vagabundos, a estos malvivientes. Así es la conciencia dentro de nosotros, es inocente, y no sabe pelear, no sabe defenderse, y obedece por miedo. No tiene la herramienta para liberarse, pero la herramienta existe en la psicología, porque esa conciencia está unida a inteligencias, a seres superiores, a seres inteligentes. De ahí viene, tiene su padre y tiene su madre, como nosotros tenemos nuestro padre y nuestra madre físico. También esa conciencia, esa esencia tiene su padre y su madre interior, y necesitamos nosotros recurrir a esas fuentes de inteligencia a través de la oración para que nos ayuden en este nuevo camino de podernos nosotros enfrentar a nuestras debilidades y liberarnos de esa esclavitud psicológica. Pues este conocimiento no se hace a puro racionamiento como la gente piensa, o con pura vana creencia. Uno tiene que recurrir a su parte interior, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso del mazo es increíble, porque cuando la persona empieza a dejar de tomar, empieza a dejar de mentir, empieza a dejar de tener celos, de tener codicia, de tener envidia, de tener orgullo, en realidad se sueña dándole de garrotazos a alguien. Entonces eso del mazo dando es verdad. Estás dando garrotazos a tu propia entidad psicológica. Te estás peleando contra ti mismo. Estás enfrentando lo que se llama la muerte psicológica, la transformación psicológica. Estás enfrentándote a tus propias debilidades y te ves dándoles de garrotazos a esas cosas. Entonces ese dicho es verdad, es verdadero. Entiéndanse, cuando hablamos de la palabra Dios como un ejército de virtudes dentro de nosotros, si los niños, que son los que están más cercanos a Dios o a la luz, porque son conscientes, o sea, los niños son conscientes, y lo que está más cerca a esa luz o a ese Dios es la conciencia. Entonces toda persona que lucha por ser consciente está permitiendo que se manifieste esas partículas de su ser en sus acciones. Cuando la persona practica la templanza, la comprensión, cuando la persona es caritativa, es comprensiva, cuando sabe ponerse en los zapatos ajenos, cuando sabe comprender en vez de juzgar, hagan de cuenta que gran parte de ese ser se manifiesta a través de esos valores. La gente se imagina que Dios es alguien que está en las nubes tirándole rayos y centellas a esta humanidad, castigándola y no sé qué. No, Dios se expresa a través de la bondad, del cariño, de la comprensión. Aunque
que la gente diga, ay, ahora el centro de superación personal ya se hizo una religión. No, es que no podemos negar la razón de nuestra existencia, de la parte de donde venimos. No venimos del animal, el animal es el yo. Y la virtud grande, la belleza que se lleva en el interior, la verdadera belleza está cuando el yo se desintegra y muere dentro de nosotros, y entonces se expresa a nosotros los valores. Y no hay de otra. Es la única manera. Entonces, para que no le digan, para que no le cuenten, el estudiante tiene que darse cuenta que el interés de este lugar es que la persona llegue a comprender la situación que se encuentra, utilice esta herramienta para que pueda tener dominio de su naturaleza inhumana, transformar su naturaleza inhumana en conciencia, para que esta conciencia se llene de amor, para que este amor nos dé belleza, y para que esta belleza que se va formando en el interior, auténtica, no esos mejorales que nos ponen, se vaya expresando a través de nosotros. El amor nos transforma en belleza, y la belleza nos transforma en amor. Antes tiene que haber una revolución dentro de nosotros, una revolución contra el yo, contra el ego que llevamos en el interior. Previamente comprendida cada situación, cada acción dentro de nosotros, para que no nos pase como muchas personas religiosas, pues que ya no se mezclan con otras personas porque tienen miedo a caer en tentación. Cuando el que vence en tentación genera luz en el interior, no es huyendo de las tentaciones, sino venciendo las tentaciones, que se genera esa luz en el interior. Pues de qué nos sirve darnos golpes de pecho, encerrarnos, ay no, yo no quiero tomar, ya no quiero tomar, y si me junto con ese amigo voy a tomar. Júntate con ese amigo, púlete, demuéstrate, camina entre el fuego como la salamandra y no se queme. Pues si yo lo que hacía después que había dejado de tomar, después de estar en estos grupos, me iba ahí y me metía a esas cuevas con unos amigos donde tenían cases de cervezas y marihuanas a por mayor ahí. Y me acuerdo que una vez, después de un tiempo, dije, voy a ver qué tan práctico soy. Yo mismo me fui y me armé de valor. Después de un año de estudios, y ya hasta les tenía miedo, dije, ahora ¿por qué les tengo miedo? Y de ahí salí. Y nos íbamos ahí a ver la pelea de César Chávez en la casa de fulano de tal. Tráete tu seisito, vamos a disfrutar. Ya no llevé nada. ¿Qué? ¿Vienes con las manos vacías? No, yo no vengo a visitarlos, a ver, vengo a ver el boxeo. Ok, siéntate. Nos sentamos todos los cholillos ahí, veteranos y perezosos ahí, a ver la pelea de Julio César Chávez. Y ya sacaron un cigarrito de esos que hoy son legales, y la cervecita nos la pasaba, y pasaba el cigarrito y no más como se lo pasaba otro, no le daba el golpe, y la cervecita y otra cervecita, y le daba el traguito, me iba al baño y la vaciaba y regresaba, y de repente, ¡oh, ya se le acabó! ¡Denle otra al compa! Y el cigarrito otra vez. Ah, cuántas cosas miré en ese momento con la autoobservación. Cómo pude mirar el ego tan clarito. Cómo se expresaba ese ego en los cerebros y en las emociones. Los cerebros dormidos por tanta marihuana. Cuando salí de ahí, sentí como que me escapé de algo, como que triunfé en algo. Hasta salí dije, sí, no me atraparon, no me revolcaron, estoy trabajando bien esto, no estoy de creyente, no estoy de persinado, no tengo miedo. Y se le di, y todos así, y yo salí bien de ahí. Ya no me volvieron a invitar, ya no tocábamos la misma canción. Ya hasta me decían, roben a todos, pero ese que vive en la esquina, no lo toquen, no se metan con él. ¿Cómo la ven?
porque se robaban entre ellos, entre los de este barrio robaban los barrios de enseguida, los de aquel barrio venían y robaban otra vez. Y así era. Entonces empieza uno a trabajar los yoes ladrones, los yoes de la marihuana, los yoes del alcohol, los yoes de la violencia, los yoes, y los trabajas, te desconectas de esos yoes, los desintegras o te desasocias de ellos, y ya no hay por qué juntarse con esa gente. Ya no tienen nada en parentesco, ya no tienen nada en común. Y entonces vas cambiando tú y va cambiando el mundo. A rato todos ellos los andaba siguiendo la policía, cada rato los estaban metiendo a la cárcel. Yo cuando llegué a ese lugar, a ese barrio, fue de haber pasado una tremenda depresión difícil. Me habían golpeado, había perdido el trabajo y me cambiaba a ese lugar. Así porque una persona que se cambió de su lugar, le dije, ¿de dónde te cambiaste? De tal lugar. El dueño no sabe que nos hemos salido de esa casa, ¿te quieres ir a vivir ahí? Yo prácticamente vivía con familiares, por el vicio que tenía no podía pagar una renta. Y entonces, sí, y nos fuimos y nos metimos a ese lugar, sin que el dueño supiera, en esa casa. Cuando el dueño llegó al fin de mes, le entregamos la renta y dice, ¿y ustedes quiénes son? Oh, es que unos familiares nos dijeron que podíamos venir a vivir. Familiares, pues eran chinos los que vivían aquí. Y bueno, la mentira, ahí el vecino abogó por nosotros. Pero cambiándome ahí, llegó el sheriff. ¿Y tú de dónde vienes? De tal lugar. Pues a mí te me andas derechito aquí porque mira, te voy a estar vigilando, me decía. Y como vivía en una esquina, no podía esconderme. Y decía yo, no, ya me quiero portar bien, yo ya no quiero cometer errores. 22 años tenía en ese entonces, después de haber salido de una situación bien difícil. Y al poco tiempo me metí en este estudio. O sea, fue un cambio, el cambio fue favorable, porque nos encontramos con el conocimiento, un nuevo lugar y todo. Queríamos seguir el mismo ambiente que de donde veníamos, queríamos cambiar, pero no sabíamos cómo. Hasta que nos metimos en este conocimiento, aprendimos cómo hacerlo. Y andamos entre la gente, andamos entre la lumbre, no nos presionamos, no nos sorprendemos, solamente ayudamos, compartimos lo que tenemos. Experiencia es la mejor experiencia, lo que puedes compartir. Entonces le dije a la gente, mire, esto funciona, esto sirve si lo pone en práctica. Entonces la práctica es la siguiente, se llama práctica de retrospección. ¿Cuántas horas tiene un reloj? Me da con un amigo que dice, no puedo entender porque son romanos. Son números romanos. 12 horas. Se puede decir que son 12 horas de actividad o más. 3 partes de las horas son actividad. Unas son del trabajo y otras son de la convivencia con la sociedad y otra con nosotros mismos. Cuando se va uno a dormir, a descansar el cuerpo, no usa la palabra dormir, descansar el cuerpo, porque resulta que el que se cansa es el cuerpo y al cuerpo hay que darle su descanso, pero la conciencia dentro de nosotros debe de permanecer activa y alerta. La conciencia jamás se debe de dormir. El cuerpo se duerme, pero la conciencia trabaja. Observen en el momento en el que ustedes se acuestan, empiecen a ver sus pensamientos para que comprendan lo que es la imaginación y la fantasía. Y van a encontrar ahí un montón de desechos de la mente. Sueñan cuando duermen y sueñan cuando están despiertos. Seguimos soñando. ¿Cómo nos podemos agarrar soñando en este momento? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo sería el sueño de la conciencia
en este momento. Ok. Ya estás disfrutando la sopita. Ok. ¿Qué más? A ver, se cuenta la respiración. Ok. La conciencia se duerme cuando no vivimos el momento. Yo tengo un montón de pendientes que hacer ahorita, pero ahorita no es el momento. Ahorita lo que cuenta es este momento. Cuando una persona se desespera y ve el reloj y está esperando que se acabe la conferencia, ya no está aquí. De hecho, no vino ese día. Estaba el monito presente, pero la persona en sí, su parte consciente, no estuvo presente. La persona se fue en el sueño de la conciencia. Como dice Romel, ya está la sopita ahí, nos está esperando. ¿Y qué te hace pensar que vas a llegar? Y a lo mejor, como la que manda es acá, a lo mejor no quiere sopita. Te va a cambiar el menú. Y ahorita sí puedo tomar decisiones. Y ahorita puedo hacer lo que quiera. Sí, me está mandando texto, sí, ¿qué estás haciendo? Y ya hiciste lo que te dije. Ay, Dios. Me saludas a los muchachos y dices que los extrañamos y que no sé qué. Ok, entonces la retrospección consiste en que la persona, al cerrar sus ojos, se escape de la imaginación y la fantasía y se concentre en el descanso sin pensar. Sin pensar. El que empieza a pensar, empezó a soñar. Y esos son sueños provocados por el ego, por el yo, por la influencia que tienen los yoes, los defectos, en nuestra mente, en nuestra imaginación y en nuestra fantasía. Al principio se les va a hacer difícil, porque la mente está acostumbrada a pensar, a proyectar. Es como una película que pasa. Si ustedes están concentrados, a mí me gusta concentrarme en la respiración y en el corazón. Nada más. Y evitar el pensamiento. Pero los pensamientos tienen influencia, tanta influencia en nosotros, porque nosotros todos los días los alimentamos. No los alimenten. Vivan el momento. Cuando trabajen, trabajen y pónganle ganas. Y háganlo con gusto. Que porque si no les gusta y están ahí, pues están sufriendo, pues mejor háganlo con gusto. Como les digo a ustedes, mi trabajo es limpieza y es muy agradable el trabajo, pero ya cuando encuentro ahí una popó de perro en la alfombra y eso, tengo que levantar eso y no le doy tiempo ni pensar, órale, rápido, te cógelo ya. No te queda de otra. ¿Para qué renegar? ¿De cómo lo vas a hacer? Tienes que hacerlo y ya. Y a veces dicen, bueno, yo soy el jefe, le voy a decir al ayudante que lo recoja. Y cuando me dicen, no, mi trabajo es acá, ese es su trabajo, no es mío. Híjole, nada, porque estamos. Una vez me dijo una paisana, y no me puedo obligar porque Obama me protege, dijo. Ni me puedo correr si no lo quiero hacer, me dijo.
Bueno, entonces ahí está la práctica. Introspección, meterse dentro para ver cómo está funcionando la mente. Retrospección es darnos cuenta durante el día qué hicimos y en qué momento estuvimos conscientes y en qué momento estuvimos inconscientes, olvidados de nosotros mismos. Cuando estuvimos inconscientes se nos fue la vida. Posiblemente hicimos un disparate y no nos dimos cuenta. Y al hacer esa práctica nos dimos cuenta del disparate. Y es muy efectivo, porque a veces cuando en su casa anda buscando algo, utiliza la retrospección. ¿Dónde estuve antes? ¿Qué hice antes? Como por ejemplo la llave del carro, ¿no? Ok, sé que están dentro de la casa, ¿por qué? Porque abrí la puerta. No soy fantasma, no entré así por invisiblemente, abrí la puerta. Ok, entonces traían la bolsa en la mano, ok, dejé la bolsa aquí, y empiezas a hacer una retrospección. Y en la retrospección te das cuenta dónde están las llaves. ¿A dónde? A la chapa. De la puerta. ¿Toda la noche? Toda la noche. Estás soltera tú. Y y entonces ¿quién quita y verga? Me hice un montón de chistes de borrachitos, pero no lo voy a decir ahorita. Y bueno, es broma, aquí vamos. Pues en la retrospección te das cuenta dónde están las cosas. Y en la retrospección te das cuenta qué dijiste. Posiblemente dijiste un disparate. Posiblemente invadiste el terreno de la persona, la naturaleza de la persona. Posiblemente quisiste imponer tus ideas, como ahora que me recomendaron que fuera a ver una película del hijo de Derbez, ¿cómo se llama? No, del hijo de él. Tiene otro nombre. Y la persona que me la recomendaba en Facebook, le digo, oh, sí, la voy a ver, la voy a estudiar, la voy a desmenuzar y luego la voy a olvidar. Y me dice, no haga eso, si no lo va a disfrutar, no vaya. Porque ahí no tiene que usar el raciocinio. Usted va a disfrutar y se va a reír. Y le dije, imponiéndome. Me estás invadiendo mi voluntad y mi conciencia. Mi trabajo es extirpar las cosas, encontrarles el contenido y enseñárselos a la gente. Y tú estás manipulando mi mente y mi conciencia. Manipulando, jajaja. Y le puse el tema de lo que significa la manipulación. Y ya después se quedó callada. ¿Cuántas veces en esas actitudes uno invade la naturaleza de una persona imponiendo que seas como esa persona quiere que seas? Y es algo que uno tiene que entender en este estudio. Nosotros no imponemos nada. La persona tiene libertad de usar la herramienta y comprobarlo. Es muy diferente imponer, meterles miedo y controlar a la gente. Nosotros no practicamos esa naturaleza inhumana. Solamente exponemos un tema, le decimos a la gente, esto se puede hacer, compruébalo por ti mismo. La gente encuentra algo de significancia en eso, encuentra que puede ser mejor persona, que puede estar en paz, que puede resolver problemas, y entonces se queda con el estudio, se queda con la herramienta porque la persona misma lo comprueba, no porque yo lo imponga. Yo no impongo nada. Al principio cuidaba a los estudiantes que hicieran sus prácticas. Después de cierto tiempo dije, ya están grandecitos, órale, enfrenten el mundo. A ver, vamos a ver. Algunos se quedan ahí afuera, ni modo. Y algunos están aquí todavía. Qué bueno. Pero les digo anticipadamente, esto no es para todos. Esto es para personas que realmente quieren hacer un cambio en su vida. Y tiene que empezar por el autoconocimiento. Autoayuda quiere decir autoconocimiento. Te vas a ayudar a ti mismo. Entonces esta es la práctica de retrospección. Para que la gente no diga, ay, ¿por qué me hicieron mala cara? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me quieren? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te comportaste? ¿Qué pasó ahí? Recuérdalo.
practícalo, estúdialo, evítalo. Eso ayuda a crecer. Eso ayuda a ser diferente. ¿Alguna pregunta? Porque ya está viendo espacio para la sopita. Cuando una persona no entiende el estudio, se ofende y ya no viene. Porque la naturaleza del ego es sacarte de aquí. Vámonos de aquí, dice. De aquí nos quieren cortar la cabeza, dice. Dígame. Retrospección es como el ejemplo de la llave, ¿verdad? Sí. Introspección es cuando una persona está enojada y uno está aquí y la otra persona está diciendo todo y pues uno está como tratando de buscar las palabras que va a decir o cómo se... La introspección es meterse dentro del contenido de los hechos. O sea, que todo lo que está diciendo, el problema, cómo se originó, que él está analizando lo que uno va a decir o solamente analiza uno. Es que ya lo dijiste. En la retrospección ya pasó, ¿cierto? Eso es pasado, o sea, eso es el recuerdo de regresarnos al evento. Llega el evento, estudias el evento, ves la manifestación del ego en el evento, eso es introspección. Encontrar el contenido y la manifestación del defecto en el evento. Entonces ahí dices tú, oh, aquí cometí una falta, aquí dije una burrada, aquí insulté, o aquí chismeé, o aquí hablé de más, o aquí mentí. Entonces el trabajo de la conciencia es que cuando vuelva otra vez, como estamos sometidos a la ley de recurrencia, de volver a repetir eventos, entonces ya pusiste una vigilancia de tu conciencia en esa parte y vas a tratar de evitarla, de que no se vuelva a repetir. Entonces la conciencia empieza a tomar parte del trabajo de nuestras acciones, de nuestra vida todos los días. Porque siempre habrá la reacción desagradable de la persona que te está insultando, que te está diciendo, que está enfadada, está hastiada, está totalmente harta, como dice. Entonces tienes que evitar eso, no dio resultado, buscar otra manera diferente. Y en las reacciones mecánicas, cuando mi hijo no hace lo que quiero, llega un momento que la mamá ya le dijo, yo ya le dije y no hace caso, entonces mi primera reacción es darle unas nalgadas. Y el otro día, a punto de hacerlo, me miré el ego, me miré la ira en el interior. Y a punto de darle, me entró este recuerdo de sí. Y me agacho, lo agarro, lo abrazo y le digo, mijo, ya vamos a dejar esto, sí, vamos a hacer otra cosa. Y volteó, se le quitó su rostro, porque es muy llorón, está muy chiqueado. Y dejó de llorar y dijo, ok, papi. Y me desarmó. Me desarmé en ese momento. Porque cuando cambias el tono, en ese momento que me va a dar, me va a pegar, y le cambias el tono de repente y mismo se sorprende y la conciencia se le da, porque son conscientes ellos. Y digo, oh, y las veces que sí le he dado, y se voltea y me paga ese maltrato con un abrazo y un beso. Ay, carajo, qué feo se siente uno. Si así le hiciera la mujer a uno, sí que toda. Que te volteara y te abrazara y te dijera, ya sé lo que estás sufriendo, mi vida, mi cariño, ya vamos a dejar esto, ya vamos a arreglar las cosas, pero... No habría divorcio. No habría divorcio. Por eso dice que el amor transforma.
pero primero hay que hay que aplicarlo, hay que liberarlo dentro del interior y luego darlo. Y luego pasa una cosa muy curiosa, que los demás te quieren seguir el ejemplo. Bueno, ¿ya está claro eso de la retrospección y la introspección? ¿Ok? Sí. ¿La imaginación mecánica y la fantasía es lo mismo? Sí. La fantasía no, la fantasía es soñar, es irse más allá de lo que es la realidad, pero tiene influencia en la imaginación, o sea, lo proyectas en la mente. No hablamos mucho de la imaginación dirigida, pero esta pues es obvio que tiene que ver con la meditación, con aprender a concentrarse en un objeto sin que éste se distorsione. Y hay muchas prácticas para eso. Está la de un círculo y un punto en medio. Concentrarse en ese punto en medio. Y ustedes van a mirar lo que pasa en ese círculo. Hay algo, hay un viaje en el interior. En la concentración hay un viaje hacia la conciencia. Pero al principio tienes que verlo tal como es. Está la práctica de la semilla en crecimiento hasta que da fruto y hasta que se convierte en un leño. Ya. Está la de la vela, la vela esa de encendida y concentrarse en la llama. O sea, la idea es aprender a concentrarse sin que la mente distorsione las cosas. Esto se enseña en el grupo ya más avanzado. Que ya cuando ustedes estén listos, pues nos vamos a ir para ese grupo a enseñarles cómo se hace ese trabajo. Antes no los podemos llevar hasta que ustedes se convenzan de lo que es este estudio. ¿Algo más? Ok, tengan todos buenas tardes.